Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquitito más, vamos a repasar un poco de lo que vimos la vez pasada, que estuvimos viendo potencia. ¿Está? La idea es que vos, si vos tenés un número A real, y tenés un número, vamos a decir, X, también real, ¿está? Vamos a poner así, adecuados. Entonces vos podés hacer A elevado a la X. Y era tremendo viaje definir eso, ¿no? Porque si X es natural, era tal cosa, si X es entero, era de otra manera, si X es 1 sobre N, ¿está? Si X es 1 sobre N, otra cosa, ¿está? Entonces, no siempre se puede elevar cualquier número a cualquier número. Por ejemplo, para hacer a la 1 medio, tenía que ser, o sea, para hacer raíz cuadrada, tenía que ser mayor o igual que 0, era. Para hacer a la menos 3, el A tiene que ser diferente de 0. Por eso puse adecuados. No siempre está definido qué es A a la X. ¿Está? Hay ciertas condiciones que hay que cumplir. ¿Está? Una forma de que siempre existe A a la X es, si A es positivo, siempre existe. Si A es positivo y cualquier X real, siempre existe. Pero digamos, hay muchos casos que también tienen sentido para cuando la base es negativa. ¿Sí? Por ejemplo, podés hacer menos 8 a la 3, podés hacer. No hay ningún problema. Bueno, entonces puse adecuados. Y quería repasar las propiedades. Escribirles así nomás. A a la X por A a la Y. Se suma. A a la X más Y. Profe, si vos tenés un número negativo en la base ahí, la A es negativa, pero está elevada a la 2, ponele, el Sí. resultado queda positivo, ¿no? Pero si después Sí. pasa ya al cubo en adelante es negativo. Si es impar queda negativo. A la 4 va a quedar positivo de vuelta, ¿no? Ah, impar, ta. Para que acá no sé qué puse un paréntesis al pedo. Esto fue lo que dieron la clase pasada. Sí, estas propiedades. Pero Dale. estuvimos rato diciendo que significaba A a la X. Según que sea X. Primerísimo con X un número entero, natural, después entero, y después fracción. Está el potencia de potencia que se multiplica. Está, y acá ya me olvidé de lo que habíamos puesto. Creo que era. Ni idea, no sé cuál. Voy a inventar. Voy a inventar una que me acuerdo que la vez pasada no la pusimos, que es así. Si vos tenés A a la menos X, eso es igual a. No, no lo voy a poner. En No me la acuerdo. tercera dice usted. Si no era A por B. A, B, Entre a la N. paréntesis A por B, a la N es Bueno, igual a la a X le A voy la a poner. N. A la A la N X. por B a la N. Por B a la X. Estoy poniendo ahí. Ayer le habíamos puesto N porque estábamos pensando en cómo es. En exponente natural, pero las propiedades valen para cualquier exponente. Por eso estoy poniendo X ahora, ¿no? Pero me acuerdo que hemos llegado como hasta las 5. Sí. Sí, hasta las ¿Qué está 5. faltando acá? La Dale. 4 es A sobre B a la N. O sea, a la X. Está, a la X. Y a la X. Está. Y la 5 no sé cuál sería. A la X La sobre N. A la Y. A la X sobre A la Y. Ah, es parecida a la propiedad 1. Está. Sobre A la Y. Sobre B a la Y, perdón. No puede ser, tiene que ser el mismo. Ah, no, sí, A también. Perdón, me puse yo. X menos Y. Está. Bueno, entonces uno se puede agarrar y acordarse todo esto de memoria o encontrar algún sentido.
Entonces vamos a gastar no, vamos a invertir, digamos, vamos a hacerlo así, un poquito de tiempo para ver hay cosas que se pueden a vincular estas propiedades, unas se pueden deducir de otras, entonces en realidad no te tenés que acordar de todo. Voy a agregar una más. Si tenés a la menos x, eso es igual a que, a ver, ¿alguien sabe? El inverso. 1 sobre a la x sería. A la X. Eso. Esa es esta. No, perdón. Es esta. Es la 2. Mirá. Para mí con la 1, la 2 y la 3 ya está, te acordás de todo. Mira, pues si a mí me llega a decir a la menos x, ¿no? Eso lo puedo pensar como que es a la menos 1 por x, ¿no? Y si está multiplicado, se transforma en potencia de potencia. Entonces lo puedo pensar como que es a la x y después la menos 1. Y eso en casa se llama 1 sobre a la x. ¿Vieron que la saqué? ¿Entienden lo que digo? Si no me la acuerdo, la deduzco. ¿Vieron que en realidad la 6 se deduce de la 2? ¿No? Entonces, bueno, fijándose en esos trucos, por ejemplo, jugar un poquito a ver cuál se deduce de cuál y cómo, jugando un poquito a eso, ayuda al cerebro a acordarse de todas. ¿No? A ver, vamos a tratar de deducir alguna otra. A ver, esta vamos a tratar de deducir de las demás. Por ejemplo, fíjate, yo tengo a dividido b elevado a la x. ¿Cómo puedo eso transformarlo en que sea en que sea tipo así, un producto a la x? Vieron que restar es sumar es lo opuesto. Y dividir también no existe. Dividir. Bueno, sí existe, pero dividir es multiplicar. La 3. Podemos cambiarlo de adentro de la base, digamos. Pero A por b a la menos 1. No, eso quería. Dividir y multiplicar por el inverso. Por 1 sobre b, como lo quieras poner. Está. Me queda así. Porque dividir es multiplicar por el inverso. Y bueno, me queda un producto a la x, entonces me queda, uso la propiedad número 1. No, ¿cuál es? No, la propiedad número 3. Es la 3. Alguien había dicho la 3 ahí está. Entonces me queda el primero a la x y después el otro también a la x. Esa es la 3. Está. Y acá hay potencia de potencia. Es a la x y b menos 1 por x menos x. Y bueno, a la menos x ya dijimos que era el inverso, ¿no? A la menos x es el inverso. Lo probamos. Así que esto es a la x por el inverso de la x, o sea, es... no sé, ahí saqué esta. Es como que alcanza con acordar. Todo depende de menos. No te vas a acordar de las millones de propiedades. Puedo seguir escribiendo propiedades acá, sí. Si pinta, pero en un momento tengo que parar. La cuestión es que hay algunas pocas que son básicas. Me parece que con las primeras 3 sale todo lo demás. Con las primeras 3, recién, ¿cuál fue la que probamos? Probamos la 6. Y la 4. La 4. A ver si se animan a tratar de probar la 5, ¿está? Profe, una pregunta. ¿Esto sería básicamente como demostrar o no? Pero ahí lo que estoy haciendo, lo que hice fue recién, así jugando, sin poner teorema ni nada, es demostrar la 4 utilizando... La 2 creo que era. Solo la 2, ¿no? Bueno, ¿Ya? con las primeras 3 supuestamente alcanza para todo. Demostré la 4 y demostré la 6, a partir de la 1, 2 y 3. Y la 5 también se va a poder demostrar, a ver si alguien se anima a hacerlo. La 5 se podría demostrar con la 1, capaz. Si pasaba. La 5 es como la anterior que hicimos recién, de la 4. Es parecida. A ver, vamos a hacerlo. A ver, tírate ahí una sugerencia. Por ejemplo, a la x por a la y
Menos 1. Arranco desde acá. No sé, yo la demostración la estoy inventando en el momento, digamos. Y es lo que hay que hacer. Arranco de ahí, digamos, de esta parte. ¿Y qué decís hacer? Ah, no es B a la X, es B al... Seguro, es diferente la... Sería, perdón, es A a la X sobre B a la I. B, no, sobre lo mismo. Sobre A a la I. A la I. Alguien que diga que hacemos acá, algo. Bueno, esta está cantada. Haces A a la X Sí, por A a la I. Ahí Sí. multipliqué por el inverso, digamos, en vez de dividir. El inverso ya sabemos que con el menos. Y ahí suma los exponentes. Y ahora sumo los exponentes, nomás, que sería la propiedad 1, que está allá arriba. Y quedó, ¿no? Sí. A la X más menos I, vamos a escribir por la duda, pero sumar el opuesto es restar. A X menos I. Listo. Sale. Explorar estas relaciones entre las propiedades ayuda a acordarse las propiedades. Y además, cuando vos estás parado en una expresión concreta, que en vez de, yo que sé, dice, poner que estás parado en esto. Y no dice A, B y X, dice semejante choclo, ¿no? Dice tipo, no sé, poner que estás en una expresión así, dice, raíz, y acá te dice 3x más x cuadrado más 1, dividido, yo qué sé, 7 coseno de x más 3. Está, ahí tenés un A, que es lo de arriba, tenés un B, que es el de abajo, y tenés un X, que es un medio, porque es raíz. Entonces estás parado, digamos, en esta situación. ¿No? Si vos ponele que no te acordás que eso es como el de arriba la X y el de abajo la X, ¿no? Lo podés en el momento reiterar el razonamiento y llegar a que esto es A a la 1 medio, B a la 1 medio sería en ese caso, ¿no? O sea que esto es raíz del de arriba, x cuadrado más 1, dividido raíz del de abajo. No sé si esta transformación te va a servir para algo, pero digamos, es válida la transformación. O sea, en el momento en el que estás haciendo la cuenta, ¿no te acordás? Bueno, si te acordás solamente de poquitas, solo de las primeras 3, con maña podés sacar qué hacer, digamos. ¿Sí? Habría que ver si en el cálculo ese, en el ejemplo pasar de acá para acá te sirve para algo. ¿No? Y bueno, para que valgan todas estas propiedades, hay que tener cuidado que exista, ¿no? Que se pueda hacer, que se puedan hacer que se pueda elevar a la X, ¿no? O a la Y, que se puedan hacer los exponentes que hay, porque no siempre se puede elevar. Miren, le voy a poner un ejemplo. Si yo le pongo así, raíz de menos, a ver algo que tenga raíz fácil, 9 sobre menos 4. Eso sería lo mismo que raíz de 9 sobre 4. Y bueno, entonces hay que elevar cada uno a la U medio, entonces raíz de 9 sobre raíz de 4. Ahí justo hice una transformación parecida, la misma transformación que hice de acá para acá, ¿ven? Raíz de un cociente, raíz de arriba y raíz abajo. En definitiva es esto, ¿no? Si tenés un cociente elevado a la X, el de arriba a la X dividido el de abajo a la X. Bueno, entonces te queda, bueno, raíz de 9 es 3 y raíz de 4 es 2. Pero si en vez de hacerlo ahí, lo haces acá, te va a quedar raíz de menos 9 sobre
raíz de menos 4. Y esto no existe. Porque en raíz número negativo no existe. Por eso digo, hay que tener cuidado que existan las cosas para aplicar la propiedad. No sé si se entendió. Acá valió. Acá no valió. Lo de raíz arriba y raíz abajo. Porque llegué a algo que no existe. Entonces las propiedades valen teniendo cuidado de que ¿cómo se llama? De que estén definidas las expresiones que aparecen, ¿no? Entonces hay que usar las propiedades con precaución. Bueno, está. Para repaso de potencia bastó. Vamos a seguir para adelante. No sé si alguien quiere preguntar algo de potencia o quiere agregar algo. Bueno. Estaba muteado. ¿Cómo es? Vamos a mirar un poco. Vamos a empezar con otra cosa. Que es orden. El orden. Bueno, ustedes saben que en los números reales hay un orden, ¿no? O sea, uno puede escribir, yo qué sé, 3 es menor que 4. O puede escribir 2 es menor, o menos 2, bueno, ¿sí? Es menor o igual que menos 1. O también puede escribir, en vez de escribir así, puede escribir al revés, puede escribir 4 mayor que 3. O menor o igual también se puede escribir al revés. Pone 7 es mayor o igual que 1. Les hago una pregunta que no sé si se las hice. Bueno, esto se llama, esta cosa es el orden, tener la noción de cuándo alguien es más grande que el otro. ¿Sí? Escrito así o así, como quiera. Yo te digo así, 2 es mayor o igual que 2. No me acuerdo si la pregunté esta. No. Sí. Sí. Ah, excelente. Vieron que está buenísimo cuando pasa que alguien dice que no y otro dice que sí. Bueno, ¿por qué sería un sí? Sí, es igual porque es mayor igual, o sea, si cumple una de las dos condiciones, que en este caso cumple la de igual. Claro. Claro, ¿Y por porque qué sería el un no? o no es excluyente. Claro. Para que se me bugueó. Bueno, murió el tablet. Ah, sí, claro, pero sí, yo pensé que Tata. Esto significa mayor o igual. No importa si sea excluyente o no, porque excluyente va a tener que ser, porque si es mayor no va a ser igual. Y si es igual no va a ser mayor. Nunca se van a dar las dos a la vez, digamos. Aunque tu O no sea excluyente, o no me acuerdo cómo se dice, nunca se van a cumplir a la vez. La cuestión es que con que una de las dos ande ya está. Porque el argumento puede decir que no, es decir, no es igual, no es mayor igual, es igual. Y bueno, si es igual es mayor o igual. Así que está, es eso. ¿2 es mayor igual que 2? Sí, porque es igual. Ellos no, ahí. Si es mayor o igual. Si es igual, es mayor o igual. Esa pequeña confusión que... Bueno, entonces, y todos conocemos propiedades. A ver, vamos a tener algunas propiedades. La transitiva la conocen, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un número A que es menor que un número B, y el número B es menor que el número C, entonces el A es menor que el C. No sé si lo escribí bien, a ver si me relajo. A menor que B, B menor, también eso. La propiedad transitiva esta. Después, no sé, hay varias propiedades, no sé, otras propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una desigualdad? Yo sé que el número A es menor que el número B. Y a ambos lados le sumo lo mismo. A este le sumo C, ponele. Y a este lado también le sumo lo mismo, C. ¿Qué pasa? ¿Esto? Obvio. Sí, pasa eso. Si un número menor que otro y a los dos le sumo lo mismo, se mantiene la Queda siendo desigualdad. igual. La misma desigualdad. Otra, a ver, si tengo un número menor que otro.
Profe, ¿cómo se llama la propiedad anterior? Transitiva. Transitiva. Ahí va. Acá estoy tirando el voleo algunas propiedades, ¿está? La idea es justamente no tener un relajo de propiedades, sino más o menos poner un orden, ¿está? En todas esas propiedades. Pero otra que sería así. ¿Cómo se llama? Está. Y si multiplico por el mismo número de ambos lados, ¿qué pasa? A por C es menor que B por C. Yo tengo que A es menor que B, tengo dos números, uno menor que otro. A los dos los multiplico por lo mismo. ¿Se cumple esto? Sería la misma desigualdad. Si C es positivo. Ahí va, vos piensa un Porque- cacho. Si C es positivo, si C es menos 10, ¿qué Ah, pasa? sí. O si C es 0, ¿qué pasa? Él va a cambiar el signo. Y si C es 0, va a quedar 0 y 0 de ambos lados y no se va a cumplir nada, tampoco se da vuelta. Así que en realidad, ¿cómo es la cosa? Para escribirlo bien. C tiene que ser mayor que 0. Habrían varios casos en realidad. Esto es si C es mayor que 0. Si C igual 0, nada. Queda 0 y 0. A por 0 queda 0 y B por 0 queda 0. Pero si C es negativo, ¿qué onda? Ahí tenéis que ver como es A o B. Intercambia el signo, puede ser. Se da vuelta nomás. Sin Se importar. invierte. La velocidad es negativo. También. Ah, está, bueno, se invierte el signo, claro. Se invierte. Vamos a dejar de escribir propiedades, pero digamos, hay propiedades como de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a interpretar un poco estas propiedades que están acá. Vamos a pensar un poquito en esto. Uno acá, están los números reales, uno los representa como una línea recta, ¿no? Y por alguna parte está el 0, yo qué sé, está el 1, por ahí en alguna parte. Cada punto de la recta representa un número real diferente. Entonces, que un número sea menor que otro, el que está a la izquierda. La flecha esta flechita que uno le pone, justamente representa el orden. Onda, si el A está por acá y el B está por acá, eso es que el A es menor que B. Geométricamente es eso, que está a la izquierda del B. El este a la izquierda y el B a la derecha. Y está, entonces la transitiva es una estupidez, porque si el B está a la derecha de A y el C está a la derecha de B, y bueno, el C está a la derecha de C, es una pavada, digamos, no sé, no resiste un análisis. No sé, si aquí hay que ir para la derecha para llegar hasta B, y desde B aquí para la derecha para llegar hasta C, y bueno, desde aquí para la derecha para llegar hasta C. Digamos, es una pavada la transitiva. Cuando uno interpreta geométricamente. Y a ver esto cómo se puede interpretar. Así que esta se ve. Esta cómo se puede interpretar. ¿Qué es sumar? ¿Cómo se ve sumar geométricamente acá? Por ejemplo, si yo sumo el número 2 al A y le sumo el número 2 al B, ¿qué va a pasar con A y con B cuando le sume 2? Se van a correr los lugares, o sea. Se van a correr para la derecha de dos lugares. Claro. Pero igualito como están, uno a la derecha del otro. Sí. Es eso. Si el C fuera 0, que sumarse a ambos lados. No hay que hacer nada. Y si C fuera negativo, si C fuera negativo acá arriba, tipo menos 10. ¿Más 0? Si el C fuera menos 10, yo A menos 10. Ah, se corre para la izquierda. Se corre para la izquierda 10 unidades. Pero sigue quedando mayor se sigue manteniendo la distancia. Sumar es trasladar. Para la derecha si sumas un positivo, para la izquierda si sumas un negativo. Entonces, si vos tenés un punto que está a la derecha del otro, y lo trasladás, los dos para la derecha o los dos para la izquierda, se sigue estando, el que estaba a la derecha del otro va a seguir estando a la derecha del otro, y el que está a la izquierda. La cosa que no sé, se ve también esto. ¿Y qué es multiplicar? A ver. Lo que estoy tratando de hacer es como interpretar geométricamente nomás, rapidito, sin mucho.
sin mucho detalle, las propiedades. Entonces, este de que si sumas lo mismo a ambos lados se mantiene la desigualdad, se puede ver porque sumar un mismo número es trasladar. Y a ver, esta cómo podemos interpretarla. ¿Qué es multiplicar? Geométricamente. Sí, a ver. Vamos a hacer una nueva raya. Creo que puedo hacer línea recta, no sé cómo. Esto qué es. A ver, no, buenísimo. Ponele que tenés acá el 0. Vamos a pensar en multiplicar por 2. Ujú. Si multiplico por 2, ¿qué le pasa a los puntos? A este, por ejemplo. Ese punto A no. Bueno, no sé, un punto cualquiera que le va a pasar si lo multiplico por 2. Va a quedar el doble acá. Claro. El doble, eso, el doble. Este, El por doble ejemplo, también. el doble Sería- de lo que está del 0, ¿no? No. El doble del número. Sí, Sería que se va sumando el mismo número todas las veces que sea La cantidad de multiplicado veces que por el otro. multiplicas. Claro. Claro. Se corre Sí. la cantidad de veces que multiplicas. Eso. Pero en el primero yo digo, la distancia que haya acá, cuando se multiplica por 2 hay que agregársela. Una vez más, queda el doble de distancia al 0. El número A es el 2A. Lo que se aleja, lo que va en el A, pero después pasa el 2A. La cantidad que se aleja esta es la cantidad de la que está de A más A. Sí, eso. Y cuando yo multiplique por 2 el otro punto azul, vamos a También pasa lo ponerle B. Cuando lo multiplique por 2, se va a alejar del B también, va a llegar hasta 2B, pero va a ir más lejos todavía. Eso es lo que quiero decir. Es medio... Este se va a alejar, pero bastante más. Una cantidad igual a esta. Esta cantidad igual a esta. Eso es lo que quiero decir. 2B. ¿Mm? Entonces, suponete que vos entre A y B, para pensar un poquito, entre A y B hayan 10 metros acá. Suponete que hayan 10 metros entre A y B. O 10. Si yo multiplico el A por 2 y el B por 2, me van a quedar estos 2 puntos. ¿Cuánto van a quedar acá a distancia? ¿Se dan cuenta? 10 también. 10 metros. No, justamente 20. no se trasladan lo mismo. El B, para llegar a 2B, es un salto mucho más grande que el A para llegar a 2A. 20 quedaría. 20 quedaría. 20. ¿Entienden eso? Que es como que se estira. El doble, tipo. 20, saca y ahí queda 20. Si yo tengo A y B así, y acá hay 10, y yo a los dos le sumo lo mismo, tipo no sé, A más 100, B más 100, está bien, acá va a quedar 10 de vuelta. Pero acá, multiplicar por 2 no pasa esto de trasladar, no es trasladar, es como estirar. Trasladar es como para cuando sumás. Claro, por eso yo dije lo del 10 y el 20, para que se vea que es diferente el efecto de multiplicar que de sumar. Sumar es trasladar. Y multiplicar, si bien los mueve diferente. Yo te multiplico por 2. El 10 va en el 20. Avanza 10 lugares, el 10 llega hasta el 20. Ahora el 1000 llega al 2000. Avanza 1000 lugares, avanza más. ¿Entienden lo que digo? Cuanto más lejos está el número, al duplicarlo, más se crece mucho más, digamos. Bueno, está, eso. La cuestión es que si, independientemente de eso, de que se dilatan las cosas, si el A es menor que el B, después de multiplicarlo por el 2, el 2A va a ser menor que el 2B. Más o menos sería esta de acá. Con C igual 2. ¿Y qué pasaría si C fuera un medio? Un medio, o sea, se multiplicaría por la mitad, o sea, para atrás. Ahí Se va, reduce a la izquierda. La medida, digamos. O sea, sí, La mitad ahí de la sí, medida. que la medida sería lo mismo. Me Como de hace traslado. acordar, disculpe profesor, una cosa que quería comentar.
Capaz no tiene nada que ver, pero me hace acordar a física el tema de los vectores. ¿O no? Sí. Tiene todo que ver. Sí. Exactamente. Digamos, multiplicar por 2 es como una dilatación. ¿Ah? Es como que yo agarre. Acá, imagínense que acá pongo un clavo. Y imagínense que la recta es una goma elástica, una gomita. Y vengo acá con la mano, agarro esto en mi mano, agarro y tiro para allá. Entonces se va a estirar todo. ¿Entienden lo que digo? Sí. Se va a estirar todo. Depende de cuánto estire por cuánto estoy multiplicando. Entonces, multiplicar por 2 es dilatar. El 0 queda fijo, porque 2 por 0 es 0. Y si, por ejemplo, lo multiplicar por 4 sería más grande la dilatación así. Es dilatar más todavía. Entonces, si multiplicar por 2 o por un número mayor que 1 es dilatar. Multiplicar por 1 es no hacer nada. Y multiplicar por un medio, ¿cómo sería entonces? Reducir a la mitad, todo. Claro, aflojar la gomita. Claro. Para el otro lado. Contraer. Contraer es. Se contrae. A ver, si entre A y B hay 10, después cuando yo contraiga a la mitad, ¿qué distancia va a quedar entre A y B? A ver, 5. Cuando yo pase entre el A sobre 2 y el B sobre 2. O sea, cuando me multiplico por un medio, uno va a estar por acá, no sé, otro va a estar por acá. Va a quedar 5 de distancia entre ellos. ¿Entienden esa figura, esa forma de verlo como una gomita que se dilata o se contrae? Sí. Me parece que es bastante gráfico. Bien, bárbaro. Entonces, se ve eso de que sigue quedando uno atrás del otro si lo multiplico por un C. Y antes estaban uno atrás del otro. Y si C es negativo, ¿qué significa multiplicar por un C negativo? Por ejemplo, por menos 2. Se mueve para la izquierda. Cambia el orden. Depende. Sí, cambia el orden, pero ¿cómo lo puedo interpretar en el dibujito, digo? Y para la izquierda. Queda A más cerca que el 0 y B más lejos. Más lejos. Por eso cambia el orden. Va a quedar como el menos 2A, va a quedar como por. Pero la puta madre. Se invierte. A ver si está bien más o menos. Ahí va, invierte. No sé, ponerle. De acá a acá hay 2A. Vamos a poner que más o menos acá sería el menos 2A. Y el otro, más o menos por acá, ponerle sería el menos 2B, ¿no? Cuando es negativo lo pueden pensar así. Multiplicar por ejemplo, por menos 2. Primero multiplico por 2 y después por menos 1. Pero A y B son siempre positivos, porque si son negativos, ahí cambia para el otro lado. Claro, eso también lo tenemos que ver. Acá estamos con A y B, en el dibujito estamos haciendo con A y B positivos nomás. Hay que ver esos casos también. Lo que yo digo es así, fíjense, está buenísima la observación esa. Si yo agarro multiplicar por un número negativo, siempre lo puedo pensar así, que es multiplicar por el mismo número, pero sin el menos, y después por menos 1. ¿Tá? Por ejemplo, para pensar qué es multiplicar por menos 2, digo así, bueno, es primero multiplicar por 2, y después por menos 1. Entonces, multiplicar por menos 1, ¿qué es? ¿Cómo se puede ver acá en la recta? No hacer nada. Por menos 1, multiplicar por Por menos 1. o sea. Solo para la izquierda. Para la izquierda. Sí, pero por ejemplo, este A va a parar a menos A, ¿no? Claro. ¿Cambias el signo? Se corre la mismo misma valor para distancia que atrás del estaba cero. del 0 al número, pero para la izquierda. Claro, pero para la derecha también, porque si yo agarro este número menos A y lo multiplico por menos 1, me da el A. Sería el simétrico siempre. Eso, en simetría respecto al 0, ¿la ven? Con respecto al Este va a parar a este cuando lo multiplico por menos 1. Este a este. Este, cuando lo multiplico por menos 1, va a quedar acá. Cada uno va a parar a su simétrico. Multiplicar por menos 1 es simetrizar respecto al 0. Claro. Entonces, bueno,
Entonces, cuando multiplicás por un número negativo, en realidad, bueno, cuando multiplicás lo puedes pensar que multiplicás por un positivo primero y después por -1. Cuando multiplicás por un positivo primero, ya sabés que se mantiene el orden que tenía antes. Pero después cuando simetrizás, se revierte. Cuando multiplicás por -1, se revierte. Sería como una forma de tratar de explicar esto, ¿entienden? Geométricamente. Pero igual faltan analizar otros casos, como dijo el compañero. ¿Qué pasa si el A y el B, por ejemplo, por decir algo, ponele. El A está acá, eso es 0. Y el B está acá. Y multiplico por 2. ¿Qué pasa si multiplico por 2? ¿Se sigue quedando el A menor que el B? Sí, porque el A se va a mover para allá, se va a dilatar para allá el doble. Y el B se va a dilatar también, para allá el doble. Porque eso de que agarro la gomita con mi mano es horrible, y la estiro, con este fijo, también hay una mano acá que tira para allá. Cuando multiplico por 2, se tira para los dos lados. Multiplicar por 2 tira para los dos lados. Multiplicar por un medio contrae de ambos lados. Digo esto porque el compañero con mucha razón dijo, en realidad estamos mirando solamente este dibujo donde A y B son positivos. Habría que repetir todo el razonamiento con los otros casos. Por ejemplo, uno positivo y uno negativo. ¿Qué pasa? Si se simetrizan el B pasa a estar acá y el A pasa a estar acá. Se cumple que se da vuelta. ¿No? Y faltaría otro caso más para mirar, que serían que los dos son negativos, digamos, ¿no? Y bueno, está así, se cumple, no joda más. Pero sería mirarlo. Habría que mirar esos dos casos. Ahí los dos se contraen. Según qué cuenta, digamos, según qué cuenta estés haciendo, digamos, estas dos propiedades. Y esta, claro, pero si son los dos negativos. Si son los dos negativos y multiplico por 2, se dilata. Claro. Por ejemplo, multiplicado por 2 acá como por acá, me parece, ¿no? 2A. Y B multiplicado por 2 va a ser todo esto, pero no sé, no entra. Allá, lejos. Va a estar el 2B por allá. Se dilata, pero para acá. Es como que agarro con las dos manos la gomita y tiro para afuera. Tiro para afuera, entonces multiplica por 2. Por un número mayor que 1. Multiplicar por un medio es contraerlo. Es aflojar. Dilatar o contraer. Bueno, la cuestión entonces geométricamente, hay un montón de propiedades, todas se pueden interpretar geométricamente. Pero la cuestión es poner un orden en esas propiedades. Para que no sea un relajo de propiedades, todas sueltas, bueno, tratar de deducirlas de alguna manera. Entonces hay una manera de hacerlo, que es mediante axiomas, igual que para las operaciones. Y bueno, con las operaciones, ¿cómo hicimos? Dijimos, bueno, hay dos operaciones, suma y producto, y vamos a suponer que se cumplen estas propiedades, los axiomas. Y de ahí se deduce todo ordenadamente. ¿Sí? Profe, esa parte yo entendí todo bien, pero como era la parte de arriba, yo no sé, o sea, cuándo, ¿cómo te puedo explicar? No sé cuándo, o sea, no sé cómo ubicar, digamos, la multiplicación o cosas así, no sé, ¿me entendés? ¿Cómo ubicar? Claro, el tema que no me sé explicar, ¿cómo te voy a decir? O sea, eso es como que A y B tienen un espacio, si lo multiplicas por 2 es el doble del espacio. Si A, B lo multiplicas por el 3, pues sería el triple del espacio. Entre ellos. O sea, tanto el A como el B se mueven, pasan a estar en 3A y en 3B ahora, y el espacio entre ellos crece también. A ver, vamos a mirar un poquitito más eso. Vamos a hacer acá. En resumen, en la suma la distancia se mantiene, pero en la multiplicación, al multiplicarse los números, se multiplica el espacio también. Claro, pues todo el espacio entero se tira. Profe. Poner que acá está el A. Y acá está el B. Eso igual yo entendí eso igual, profesor. Entendí. Yo quiero decir que no podés ubicar. Acá tenía el 3A.
Y el 3b va a estar como por acá. Sí, sí, si fuese negativo, ponerle que fuera tipo, no sé, por ejemplo, un espejo y quedaría igual, pero negativo para la otra parte, tipo. Eso sí. Lo que estaba diciendo el compañero ahí, no sé, lo está tratando de ayudar, que si acá había algo, y bueno, acá estaba 3 veces eso. La distancia esa que haya. Porque en realidad esta se multiplica por 3, queda hasta acá. Esta se multiplica por 3, queda hasta ahí. Bueno, hasta ahí no va a estar. Ahí. Y si es negativo, bueno, sí, habrá que, además de hacer eso, simetrizar. Profe, ahí en la parte de arriba, que está el 0 para el lado izquierdo, ¿no sería negativo el 2A y el A que puso? Este A es negativo. Y este P es negativo. Ah, está. A multiplicarlo por 2, quedan acá y acá. Pero sigue manteniendo el orden. Por ejemplo, si el B era más chico que el A, que es lo que pasa acá, el 2B sigue siendo más chico que el 2A. Está, pero por eso sería negativo para el lado izquierdo. Negativo porque están del 0 para allá, ¿no? Sí. Sí. Multiplicar entonces por un número positivo es dilatar o contraer, y multiplicar por un número negativo es dilatar y contraer y después hacer la simetría respecto al 0. Con eso en mente uno se da cuenta que si tiene un punto a la derecha del otro, al hacerle la dilatación, sigue quedando a la derecha del otro. Al hacerle una dilatación y después simetrizar, se da vuelta la cosa, que estaba a la derecha, pasa a la izquierda. Eso es geométricamente la gran propiedad escrita de esto acá, que si A por B A es mayor que B, al multiplicar por un C negativo se da vuelta. Y por un C positivo se mantiene. Es tratar de... Una consulta. Sí. Con respecto a ese último dibujo que hicimos, que decíamos 3 veces la cantidad, en realidad 3 veces con respecto al 0, porque entre ellos A y B, por más que yo lo mire, los compare 3A y 3B más adelante, la diferencia sigue siendo la misma. No, porque ahí Este como que lo trasladá. Pues fíjate, Con poner que de A hasta B, acá, la distancia que hay acá. Sí. Entre B y A, sí. Y después tenés la distancia que hay entre 3A y 3B. Sí. ¿Puedo decir que da igual? Sí. No. Esos pedacitos, sí. No, porque eso pasaría si yo le sumo lo mismo a ambos. Si lo muevo la misma cantidad. Ponele, si el A es 10, es lo que yo te digo, si el A es 10, a multiplicarlo por 3 serían 30. ¿Cuánto avanzó? 20. Ahora, si el B es 15, a multiplicarlo por 3 quedó 45. ¿Cuánto avanzó? 30 avanzó más que 20. O sea, grande el tamaño. Si fuera una suma, sí quedaría la misma distancia. Ahí va, por eso hay que distinguir entre dilatar, que estira el espacio, o trasladar. La traslación no estira el espacio, lo mueve nomás, rígidamente. Todos los puntos quedan a su misma distancia. ¿Qué sería la suma? Si yo traslado, como agarro una varilla, una varilla de, no sé, de hierro, y la llevo de acá hasta la casa del vecino, los puntos de la varilla quedan a la misma distancia. Sí. Pero si yo agarro la varilla, la agarro de las puntas y la estiro con una máquina, los puntos de la varilla se empiezan a alejar unos de otros. Sí. Bien, ahora entendí. Ahí va. No, pero justamente ahí está, eso es lo que hay que ver. Bien, buenísimo. Perfecto. Profesor, para la suma sería trasladar y para la multiplicación. Como dilatar o contraer. Es lo de las manos que agarran y tiran. Ahí depende del valor, depende del K que esté multiplicando, digamos. Multiplicar por un número mayor que 1 es estirar para los dos lados. Con el 0 fijo, ¿no? El 0 en clavo está fijo. Si multiplica por un número menor que 1, como el 1 medio, contraer. Y bueno, si es negativo, es hacer eso mismo que hicimos antes, pero también hacer una simetría respecto del origen. Ponerlo con una simetría respecto al origen. Bueno, a ver si podemos decir la parte técnica entonces. Axiomas de orden. Entonces, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace para...? Una pregunta, ¿no? Profe, disculpe. Digo, porque yo entré un poco tarde, digo, y recién ahora pude entender igual, porque hace unos minutos entré, de cuándo se contrae, cuándo se dilata, y cuándo se mueve manteniendo el intervalo, que es una suma, ¿no? Eso entendí. Sí, digo, y me quedé, digo, cuando multiplicamos por 1 sobre algo, sería lo mismo que dividir sobre ese algo, porque cuando nosotros multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, estaríamos haciendo ese algo por 1 y el de abajo sería como dividir lo mismo, por eso se contrae. Multiplicar por un medio. Ah, ¿puedes decir, por ejemplo, el multiplicar por un medio? O por 1 sobre algo, porque cuando vos multiplicás por 1 sobre cualquier algo, es lo mismo que dividir sobre ese algo. Estarías dividiendo ahí. Exacto. En realidad, operaciones hay 2 nomás, suma y producto. Lo demás son todo inventado a partir de eso. Porque justamente, dividir, multiplicar por el inverso. Es eso que estás diciendo. Sí. Es eso. Claro, nosotros aprendemos como que hay 100 operaciones y que cumplen un montón de propiedades. Y hay una operación que es elevar al cuadrado, y otra que es elevar al cubo, y otra que es hacer raíz cuadrada, y otra que es sumar, y otra que es restar. Nada, hay 2 operaciones, suma y producto. Todo la lo división es multiplicar por el inverso. Exacto, exactamente. Y así fue que lo definimos. Lo mismo que restar, que es sumar el opuesto. ¿Está? Es eso que estás diciendo vos. Bien, exactamente eso. Está bueno cuando va cayendo la ficha, está excelente. Es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para desarrollar ordenadamente? Vamos a hacer como con las operaciones. Vamos a poner unas propiedades básicas y de ahí vamos a deducir todo. Pero nada más que en vez de ser como, no me acuerdo cuántos eran como 9 propiedades básicas, no me acuerdo. Acaban de hacer 3 nomás. ¿Ah? Entonces, déjeme hacer de vuelta el dibujito. El dibujito de la recta. Pues el dibujito. Acá voy a tratar de hacer una punta. Y voy a marcarle el 0. Y estos son los reales. Entonces, a este pedazo de acá, a este conjunto, todo lo que son mayores que 0, digamos, que ya sabemos nosotros que se le llama R+. ¿Está? Serían todos los números que están a la derecha del 0, sin el 0. ¿Está? Entonces los axiomas hablan de eso, del conjunto R+. Los axiomas dicen así: 1. No me acuerdo de los axiomas. ¿Alguien sabe los axiomas? ¿Axioma de cuerpo, axioma de orden, todo eso? ¿O cuál decís? De orden, los de orden. No sé, invento algo de lo que me acuerde. Una cosa que se cumplen, es así, mirá. Si X e Y pertenecen a R+, entonces la suma pertenece a R+, y el producto también. ¿Y sí, por qué van a estar en la parte positiva de la gráfica? Claro. No, está para la derecha, sí, eso. Para la derecha el 0. Van a estar siempre creciendo de todas formas, porque... Sí. A veces es una propiedad que pongamos acá, van a ser propiedades que ya sabemos que son ciertas. El asunto es que de esas se va a deducir todo. Entonces, yo con esas básicas y un poco de ingenio puedo responder cualquier pregunta. Y va a pasar como con la suma, como con las operaciones. En verdad, sabemos mucho más propiedades de las que voy a poner acá. Pero con estas alcanzaría. La otra es que se cumple esto. El 0 no pertenece a R+. ¿No? Y no me acuerdo de la otra. Profe, justo tenía el libro acá cerca.
Tengo un cálculo, no sé si es y lo encontré a ese que estamos hablando. La Decime. otra es, para todo real, En el cálculo X está como distintas- tercera, ¿no? Sí, esa está como tercera, sí. Dale, vamos a correrla. A ver si me doy cuenta cómo hacerlo. No soy de madera, no tengo ni idea. Si X está en R, ¿sí? Y es diferente de 0. Y es diferente de 0, o X pertenece a R más, o menos X pertenece a R más, o el opuesto. Entonces, una sola de esta, 1. O el pibe está en R más. De 3 opciones. ¿De 3? No, también de 2. O X pertenece a R más, o menos X pertenece a R más, su opuesto. Estaba pensando en 3, pero ya está antes, que X no es diferente de 0. Ya está contemplado antes. Ahí va. Esa la 3, entonces sería la 2. Es lo mismo. En realidad yo escribo todas las propiedades una tras de la otra poniendo una coma y es una sola propiedad. Esta la podía separar en dos. En una que diga que si X y pertenece a R más, la suma está, esa es una. Y después otra sería que si X y está en R más, entonces el producto está. La cantidad y el número que tengan la propiedad es como que la inventa uno. ¿Está? Así quedó escrito como en 3 partes. Profe, ¿qué dice ahí que X es distinto de 0 y después que dice una sola? Sí, que se cumple. Claro, lo escribí como abreviado y no lo terminé de aclarar. Gracias por la pregunta. Dice así, que si tienes un número que no es 0, se va a cumplir una sola de las dos cosas. O el número ya está en R+, o el opuesto está en R+. Me faltó el más ahí. Una sola de las dos. No, las dos a la vez no. Vamos a poner así, se cumple una sola, habría que ponerla. Entonces, se cumple... Sube un poquito para arriba ahora, profesor. Se cumple una sola de estas opciones. En vez de ponerle 1 y 2, vamos a ponerle A y B. A y B. Esto o lo abajo. Ese O, en ese caso, no es inclusivo, porque te está diciendo que se cumple una sola de las dos, ¿no? O A o B. ¿Las dos a la B? No, una sola. Si junto la propiedad 2 y la propiedad 3, lo podría decir así. Como lo estaba diciendo la compañera, capaz que era lo que quería decir. Estas dos se podrían decir así. A ver si está bien. Si agarro un número, entonces hay tres chances. Hay tres chances que son excluyentes. O el número 0, o el número está en R+, o menos el número está en R+. Serían tres opciones excluyentes que hay. Y una pavada, es como decir, o está acá, o es el 0. Si está en R+, está en R+. Si es el 0, es el 0. Y si no está en R+, está acá. Entonces el opuesto, que es así, ese sí está en R+. No sé si lo comprenden. ¿Esto es lo que se llama tricotomía o no? Eso va a ser la suena tricotomía, sí. Ah, está. Me sonaba esa palabra. ¿Hay alguien que quería hablar ahí? Sí, que si está a la izquierda de 0, sería que el opuesto está en R+. Exacto. O es 0, o está a la derecha de 0, o sea, ya está en R+, o está acá. La forma de decir que está acá es decir que menos X, que el X está ahí, es lo mismo que decir que menos X está en R+. Exactamente. Esto es que el X está en este caso. Bien, eso mismo. Se podría decir, profe, que eso es porque el único número que lo hace desaparecer al otro es el 0. Podría ser cuando lo multiplicamos. No sé por cómo lo estás viendo. ¿Alguien me dijo que subiera un poco? Que antes, perdón. Más arriba.
parece que no. Acá que había una O. No entendí eso que dijiste, que lo desaparece, pero bueno. O se elimina, cuando multiplicás un número por 0 se elimina, ¿no? Sí, queda 0 en realidad, ¿no? Sí, te da 0. Sí. Claro. Pero no sé eso cómo lo vinculás con estas propiedades. Profesor, lo de la B, La lo que tercera, yo significa... decía. Porque... perdón. Fíjate que la tercera no hay ninguna multiplicación, simplemente dice que si el número no es 0, o está acá, o sea, ya está en R+, que es la opción A, o está acá. Pero nada más que no te dice que, para decirte que está acá, yo no lo dice así, te dice entendí menos bien X está en R+. En la 3, tipo, ¿cómo empieza ahí? ¿Es una A o es la que está al lado de la X a la izquierda? Sí. Ah, está. Y X ahora está sí. en R y es diferente de 0. Claro. ¿Está? Y sí, va a estar en la derecha o en la izquierda. Nada más que en vez de decirte en la izquierda, te lo dice así. Te dice el Sí, menos sí, X. sí, ahora sí. ¿Está? El sí me estaba confundiendo un poco. Está bien, perdón. ¿Qué quiero decir? Bueno, entonces con estas propiedades se pueden deducir todas las propiedades y se pueden definir todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué significa? Nosotros, digamos, si ustedes se fijan, el axioma habla del conjunto R+, ¿no? Entonces, a partir del conjunto R+, se puede definir el orden. Así. Si A y B pertenecen a R, se define que A es menor que B, que A es menor que B, cuando B menos A está en R+. A ver si le cierra esto. Si yo hago B menos A y eso me da que pertenece a R+, el B es mayor que el A. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Puede repetir eso que dijo, profe? Sí, hace un dibujito. Suponete que tengo... los reales verdes acá. Ahí está el número real, listo. Entonces, si yo tengo un A y un B, y al hacer esta resta pertenece a R+, eso es cuando A es menor que B. Y la otra cosa sería que B fuera así. Ahí cuando hago la resta queda negativo, digamos, ¿no? Acá, si hago B menos A acá, queda negativo. Si hago B menos A acá, es positivo, queda en R+. Acá hago B menos A, no queda en R+. Queda a la izquierda el 0. Claro, si A fuera mayor que B. La cuestión es que se puede explicar qué es ser menor utilizando el conjunto R+. Y la resta. A ver, me interesa que esto quede claro. A ver, yo digo que un número es mayor que otro si al restar el mayor menos el menor pertenece a R+. Acuérdense lo que es R+, ¿no? El 0 para la derecha, los positivos, digamos. Positivo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Claro. Sí, quedó más claro ahí. Por ejemplo, si tenés un 2 y lo restás por un número mayor que 2, ponele que lo reste por menos 3, te va a quedar menos 1. Ahí ya estaría del lado del R menos. Lo que sería el R menos. Es verdad que se llama R menos Claro. la otra parte. Sí, y sí. si lo restás por un número que sea igual o mayor, sí, ahí estaría en el R+.
Ahí está. No, si fuera igual da 0. Si fuera igual da 0, sí. Claro. Sí, pero si no es el igual el otro caso, está. Claro, si fuera 3A y B sería 2, por ejemplo, 3 menos 2 da 1, siempre da un número real mayor. Ahí va, vos estás Digo, pensando un 2 acá y un 3 acá. Claro, tendría que ser distinto de 0 hasta, pero que no sea igual, que esté en ese rango. Ahí va. Entonces, bueno, se puede vincular que es ser menor con el conjunto de R+. Así, ser menor es que la resta esté en R+. La resta en este orden que está acá, ¿no? El A es menor que el B, si la resta B menos A está en R+. Entonces con eso, y con las propiedades de R+, y bueno, propiedades de la resta, se pueden deducir todas las propiedades. Vamos a deducir algunas primeras. La transitiva, por ejemplo. Pongo así, propiedad. Pongo así, si A es menor que B y el B es menor que un C, entonces, ¿cómo es? El A es menor que el C. menor que C. Está. Esta ya la sabemos, no precisamos que me la demuestre nadie, porque ya la conocíamos, y demostrarla no me va a ayudar a acordármela, porque ya me la acuerdo, pero demostrarla me va a ayudar a aprender a demostrar, que aprender a demostrar, repito, es saber explicar las cosas. Entonces vamos a jugar un poquito a demostrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que A es menor que B y sé que B es menor que C. De ahí tengo que poder deducir que A es menor que C. Entonces, yo sé que A es menor que B. ¿Eso qué significa? Recién le dimos un sentido. Que B mayor que C. ¿Qué A digo? No, esto acá, la definición. Que Claro que B bueno. menos A, la diferencia entre ellos es positiva. B menos A pertenece a R+. Pertenece a R+. ¿Sí? Esa es la definición que estamos usando para el menor. ¿Vieron acá dice definición? Sí. Aquí abajo. Bueno, eso quiere decir que el significado de A menor que B es que B menos A está en R+. Ese es el significado que vamos a aceptar de menor. Entonces, yo sé que A menor que B, entonces B menos A pertenece a R+, simplemente por el significado de A menor que B. Otra cosa que yo sé, digamos, es que el B es menor que C. ¿Eso qué significa? Que C menos B pertenece a R+. ¿Sabe? Y lo está. Y si tengo dos números en R+, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Qué cosa puedo deducir? Sigo acá abajo, está mejor. Porque no. Pará. Corro para la derecha. Para acá, acá. Si tengo dos números que pertenecen a R+, O sea, si tenés dos números que pertenecen a R+ y la resta del mayor con el menor, te va a pertenecer a R+. a ver, ¿por qué? Eso es lo que quiere. Yo quiero aplicar cosas que yo sepa. Acá lo que apliqué fue definición, ¿no? Definición y definición. Ir aplicando cosas que me lleven a esto. La que voy a, ¿qué se les ocurre hacer? Vamos a mirar los axiomas que tenemos. Cuando hacer los primeros teoremas es re fácil porque no hay casi nada para aplicar. Hay solamente los 3 axiomas, los pocos axiomas. El tema es después, cuando ya tenés los axiomas y 700 propiedades probadas, y andás a ver que hay que usar de todo eso para probar esto. Pero como este es el primer teorema que vamos a probar, no hay otra. O utilizamos la propiedad 1, o la 2, o la 3, si no, no hay propiedades que hayamos asumido. ¿Está? Miren las propiedades que nosotros asumimos. Si dos números están en R+, su suma está en R+, y su producto también. El 0 no está en R+. Y después está otra propiedad. Si tenés un número diferente de 0, una de dos. O el número ya está en R+, o si no el opuesto es el que está en R+. Esas son las 3 propiedades que tenemos. Bárbaro. ¿Cuál tienen ganas de usar acá? Tienen así a pegar nomás. ¿Cuál usarían ahí? Sí, usamos la segunda. El 0 no está en R+, dice la segunda.
O sea, la tercera. La tercera dice que un número está en R más. Operaciones podemos hacer dos. O su opuesto. O sumamos o lo multiplicamos. A esos dos que son reales, que ya los conocemos. Ahí va. O lo Estos son dos sumamos o lo números que están en multiplicamos. R. Ahí va. Pues yo de alguna manera quiero llegar a esto. Y esto en definitiva es que C menos A está en R más, ¿no? A eso es lo que hay que llegar. Pero vamos a no contar el fin del cuento. Yo quiero llegar a que A menor que C. O sea, que C menos A está en R más. Entonces, si ahí piensan, ¿qué es lo que me convendría hacer ahora? Sabiendo que este está en R más y que este está en R más, yo sé que su suma está en R Comparar más. esas diferencias podría ser. Sumarla. Sumarla. Entonces, B menos A más el otro, C menos B, esto está en R más. Esto por el axioma 1, creo que era. Axioma 1 era, ¿no? Sí. Si tengo dos números de R más, el sumarlo Sí, es R el más. uno. Bien, bárbaro. ¿Y esto suma cuánto da? Y se me va el B con el B, ¿no? ¿Lo ven ahí? A más C. Sí, menos A, menos C. A, ¿no? Menos A, menos C. O acá tiene un menos. Y queda positivo también porque C es mayor. Y este que tiene A. un más acá. Queda C menos A, ¿no? Sí, sí. Entonces, en definitiva, a lo que llegué es que C menos A pertenece a R más. A R más. Y bueno, si pertenece a la resta de R más, dijimos que eso es lo mismo que decir que C. No, ¿cómo era? No, que A menor que C. Acá es la definición de vuelta. La definición está acá arriba. Esta. Okay. Y bueno, llegué a que A menor que C, ¿entienden? Lo probé. Llegué a esto. Hacemos el cuadradito ese final. Bueno, quedan 5 minutos. Vamos a hacer así. Repásenlo, van a ver que está demostrado. ¿Ah? Vamos a probar esa de que... ¿Cómo era la otra que habíamos dicho? Que si yo tengo A menor que B, entonces al sumarle un C, ¿cómo es? Era así, A más un C, queda menor que el B más el C, más el mismo C. Esta fue la segunda propiedad que pusimos al principio chiviando, ¿no? Que también la conocemos, porque sumarse es trasladar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que A es menor que B. Es menor que B, eso yo lo sé. Entonces, como quien dice, lo que yo sé es que B menos A está en la rama. Bárbaro. ¿Y yo qué es lo que quiero probar? Esto quiero probar. ¿Y cómo hago para probar eso? ¿Cómo hago para probar que un número es menor que otro? Es que la resta está en R más, ¿no? Claro. Quiero probar que si yo hago el que supuestamente es más grande menos el más chico, el que supuestamente es más chico, yo quiero probar que eso está en R más. Eso es lo que yo quiero probar. Porque probar esto es justamente este menor. Y hace lo mismo que pasa en la pasada, se va a C. Se va al C. Entonces la idea es ver si este pertenece a R más o no. Eso sería lo que yo quiero probar. Entonces ahora vamos a escribir. Es lo que dice el compañero ahí. Vamos a hacer así. Bueno, me agarro ese número y me fijo, bueno, a ver, ¿qué onda con este? B más C menos el A más C. A ver, ¿qué onda con este? ¿Pertenece a R más o no pertenece a R más? Y bueno, hago cuentas, ahí se me va el C, ¿no? Que dijo el compañero. El C se va. En resumen, ¿qué me queda? B menos A. ¿Qué me queda?
B menos A. B menos A. No. B menos A, bárbaro, brillante. ¿Y? Así que el Y número... si B es mayor que A, entonces es sí positivo. Claro, yo esto lo sé. Claro, claro, claro. Eso está en R+. Y demostraste. ¿Y ya terminó? Sí, ya recontra terminó la demostración. Terminó. Puedo probar que esto está en R+, porque esto es igual a esto. Y esto está en R+. Es mi hipótesis. Es mi hipótesis. Lujo. ¿Ah? Lo solucionaste con algo que ya tenías. Me manejo con las pocas... Es que como tenés poca plata y tenés que comer. Manejarte con lo que tenés. ¿Sí? Y te manejás. Con habilidad. Bueno, pero es difícil, los primeros, cuando uno recién empieza a demostrar es difícil. ¿Dejás terminar de copiar eso, profe? Sí. Lo primero que hay que hacer es tratar de entender, y la demostración que ya está hecha, entenderla. Después de a poco uno se puede ir saltando y ir demostrando. ¿Tá? El primer paso es tratar de entender lo que está escrito, a ver si convence el argumento. ¿Tá? Pablo, ¿cómo andás? Ya cortamos. No, tranquilo, nomás yo para hacer acto de presencia nomás. Ah, bueno. Ulises, vamos a hacer así. Yo le voy a dejar como ejercicio para que piensen esto. Proposición. Si A es menor que B y C positivo, entonces A por C menor que B por C. Traten de pensarlo. Acuérdense qué es lo que saben. ¿No? El C es positivo, o sea que está en R+. Y piensen en qué es lo que quieren probar. ¿Viste? Creo que acá hicimos eso. Quiero probar qué cosa. Y esto es lo que sé. Y esto es lo que quiero probar. Bueno, a ver si se encuentra cómo unirlo. ¿Sí? Si les sale esto, está mortal, buenísimo. Y es una cosa así media corta, sale. Creo, no sé, no estoy seguro. Pero me parece que sí. Así que intenten a ver si pelearse con el problema. Probar la proposición esta. Y que si A es menor que B, si A es menor que B y tenés un C que es positivo, entonces, ¿qué pasa? Esto. Traten de probar esto. ¿Está? Bueno, cortamos por acá. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo lo último ahí, profe, no entendí bien. Vale, buenísimo. Porque cuando usted hace... ¿Esta parte? Sí, porque ahí cuando usted hace B más C, ¿no? Sí. Menos A más C, se cancela en la C, eso ahí yo entiendo, está perfecto ahí. Te queda B menos A, pertenece, ahí usted está afirmando que pertenece a los reales del positivo, ¿no? Para la derecha del cero. ¿Y por qué es que yo afirmo eso? ¿Por qué afirmo que B menos A pertenece a los reales positivos? Y por arriba que dice que B más C menos A más C pertenece a los reales, pero ahí usted no está queriendo probar, ahí usted está afirmando B más C menos A más C pertenece a los reales, ahí claro, en esto el es medio. lo que yo quiero probar. Esto, digamos, esto es lo que yo quiero probar. Esto no lo sé todavía. Eso no lo sé. No lo sabe. No, eso es lo que quiero probar. Claro, y solo con el de abajo haciendo eso ya se puede probar eso. Ya se comprueba sí o sí. Agarro esto, agarro B más C menos el A más C, lo agarro, que es este que está acá. Y primero me doy cuenta que es igual al B menos A. Y yo ya sé que el B menos A pertenece a R+. La pregunta es, ¿por qué yo ya sé que el B menos A pertenece a R+? Ese yo sí lo sé. Te pregunto a vos si te das cuenta por qué ese lo sé. No, que justamente yo venía entendiendo todo, pero ahí tipo B menos A, ¿por qué tendría que estar ahí? No sé cómo, porque capaz si el A fuera más grande que el B, podría estar del lado de los R menos, si el A fuera más grande que el B. Bueno, ¿por qué es que yo puedo afirmar que el B menos A está en R+? Es el principio del todo. ¿Cómo yo afirmo que el A es más chico que el B? Esto es lo que yo sé, claro. Esto es lo que yo sé, es mi hipótesis, está acá. Y si A es menor que B, eso significa justamente Usted sabe eso, ahí sí. Claro, ese es el que yo sé. Ahora está. El A ya es más chico que el B. Está, ahora sí. Perfecta la pregunta. Está perfecta la pregunta, buenísimo. Bien.
Ahí utilicé la hipótesis, lo que yo ya sé. Claro. Lo que pasa es que yo lo dije en dos partes. Primero dije lo que yo ya sé, y después dije lo que yo quería probar. Pero ya estaba dando por sobreentendido que esta era lo que yo sabía. Ah, está, Renglón de claro. acá. Ahí sí, porque solo sabiendo que B menos A, ahí no tendría cómo afirmarlo si no supiera que A es menor que B. Exacto. Claro. Pero ocurre que Ahora sí, sí. que lo sé, que A es menor que B. Sí. Perfecto. Ahora Eso sí. mismo. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Oh, bien, bien. Vamos arriba.